Buenas, mi nombre es Susana Mora, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy les voy a hablar sobre la meningitis. Ok, para hablar del cronograma, primero vamos a hablar de la definición, después un poquito de la historia, cuál es su epidemiología, la fisiopatología, cuáles síntomas se van a presentar, los métodos diagnósticos, el tratamiento y finalmente las conclusiones. Ok, entonces para empezar a hablar de la meningitis, me parece que es importante hablar de conceptos básicos como las meninges. Entonces, las meninges son tres capas de membranas que encierran el cerebro y la médula espinal. Primero vamos a tener la dura madre, que es la capa más externa, es una membrana externa y resistente. Después tenemos la aracnoides, que es una membrana media similar a una red de encaje. Después tenemos el espacio subaracnoideo, que es una capa interna delicada y fibrosa que va a contener muchos de vasos sanguíneos que estos alimentan el cerebro y la médula espinal. El espacio subaracnoideo se encuentra entre la aracnoides y la pía madre. Y finalmente tenemos la pía madre, que es la que está firmemente adherida a la médula espinal y tiene abundante suministro de sangre. Ahora, a la aracnoides y a la pía madre juntas se le va a denominar las leptomeninges. Entonces, como definición, ¿qué es la meningitis? La meningitis es la inflamación de las leptomeninges, como les mencionaba anteriormente, de aracnoides y pía madre, incluido también el espacio subaracnoideo, que provoca la aparición de signos y síntomas y la presencia de células inflamatorias en el líquido cefalorraquídeo. Tomando en cuenta el tiempo de evolución, se pueden dividir en agudas y crónicas. En cuanto a la meningitis aguda, esta va a estar definida como la aparición de síntomas de inflamación meningea en el transcurso de horas a varios días, mientras que la meningitis crónica va a estar definida como al menos 4 semanas de síntomas de inflamación de las meninges. Ok, para la historia de la meningitis, en 1805 es cuando se va a describir por primera vez por el doctor Gaspard Jussot en una epidemia en Suiza. Em, Seguidamente, en 1887 se logra, el microorganismo causal logra ser cultivado y este va a ser identificado como diplococo gram negativo con forma de granos de café. Este líquido cefalorraquídeo, bueno, fueron obtenidos de un líquido cefalorraquídeo de un paciente con meningitis y se le denominó como Diplococcus intracelulares meningitidis. Posteriormente se descubre que la bacteria puede encontrarse en faringe de personas sanas y que existen distintos tipos. Y posteriormente se reclasificó o se le renombró como Neisseria meningitidis. Entonces, entre 1924 y 1945 hubo numerosas epidemias con tasas de letalidad que alcanzaban hasta el 50%. Y también en esta época fue cuando se descubrieron las sulfas. Entonces, los primeros resultados del tratamiento de la meningitis aguda con sulfonamidas logró disminuir la letalidad al 15%. Pero lamentablemente en menos de 5 años surge una resistencia a las sulfonamidas. Para 1943, el doctor Alexander Fleming publicó el descubrimiento de la penicilina
y sin embargo no fueron suficientes para controlar el problema en la población o sea, de la meningitis. Y se intentó una nueva estrategia que era el desarrollo de las vacunas contra el meningococo. Y fue para 1970 que se inicia exitosamente el uso de la primera vacuna contra Neisseria meningitidis. Ok, en cuanto a la epidemiología, se reportan 5 pacientes por cada 100.000 habitantes. Van a tener una mortalidad de 0.45 por cada 100.000 habitantes a los pacientes que sí logran ser bien tratados. Las meningitis virales son más frecuentes o más usuales que las bacterianas. Las meningitis bacterianas tienen una tasa más alta de complicaciones. Y la mayor incidencia va a ser entre los 2 meses y los 2 años. Para los niños que acuden a guarderías, estos niños son mucho más propensos a adquirir meningitis. Y incluso en ciertas ocasiones se dice que tienen comportamiento estacional. Y se dice que son ligeramente más frecuentes en varones. Y también que gracias a la inmunización, la meningitis ya no es una enfermedad de alta incidencia. Entonces, este cuadro es un cuadro de incidencia de meningitis según los grupos de edad y sexo en Costa Rica del 2015. Entonces, este cuadrito es meramente para indicar, estos son que los números que nos interesan, que la mayor incidencia fue en menores de un año. Entonces, en niños menores de un año hubo 119 casos, de 1 a 4 años hubo 44 casos, de 5 a 9 años 64, de 10 a 14 años 37 casos. Ok, en cuanto a las vacunas, son de gran importancia porque han producido una enorme disminución de los casos. En Costa Rica, las vacunas que se aplican son la del Haemophilus influenza tipo B. Estas se van a aplicar a los 2, 4 y 6 meses de edad con un refuerzo a los 15 meses. También la del meningococo, que va a proteger contra la Neisseria meningitidis, y si el paciente tiene es menor de 2 años, perdón, se le van a dar 2 dosis. La primera dosis es a los 9 meses o antes, digamos, sí, antes de los 9 meses, y la otra son 3 meses después, antes de los 2 años de edad. Si ya el niño o la niña son mayores de 2 años, entonces se le va a aplicar solamente una dosis. Ok, para la fisiopatología, existen 3 vías principales por las que el microorganismo va a penetrar el sistema nervioso central y va a causar la enfermedad. Entonces, el agente infeccioso debe colonizar al huésped y le puede realizar mediante una colonización inicial en la piel, pueden ser en piel, en nasofaringe, en tracto gastrointestinal y en tracto genitourinario. Pero la mayoría de los patógenos que pueden llegar a producir la enfermedad meningia se transmiten por vía respiratoria. Ok, entonces pueden ser por estas 3 situaciones. Puede ser por invasión hematógena con sus subsecuentes siembras al sistema nervioso central. La forma más común para la diseminación de la mayoría de los patógenos, incluyendo el meningococo, puede ser también por una invasión de la vía neuronal retrógrada, que es la afectación inicial es olfatoria y o de nervios periféricos, o también por una diseminación directa por contigüidad. Y esta se va a dar en casos de sinusitis, otitis media, malformaciones congénitas, trauma e inoculación directa durante una manipulación intracraneana.
Entonces, el mecanismo mediante el cual el agente infeccioso llega a tener acceso al espacio paragnoideo aún no es conocido. Una vez en el sistema nervioso central, los agentes causales tienden a sobrevivir debido a que el sistema inmune del huésped se encuentra limitado en este comportamiento. La existencia y el crecimiento del agente infeccioso van a permanecer descontrolados y van a inducir así la cascada de inflamación meningia y desencadenando los signos y los síntomas. Entonces, en cuanto a la etiología, para la meningitis bacteriana, para los pacientes menores de un mes, los agentes causales más comunes son el Streptococcus agalacti, la Escherichia coli y la Listeria monocytogenes. Para los pacientes de un mes a 3 años, los más comunes son el Streptococcus agalacti, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Y para ya pacientes mayores de 3 años, los agentes causales más comunes son el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Y en cuanto a la meningitis viral, los agentes causales más frecuentes, se habla de el enterovirus, que va a incluir el Coxsackie y el poliovirus, y el herpes virus 2, pero este se habla sobre todo en niños ya mucho más grandes o en adultos. Ok, en cuanto a los síntomas, los pacientes con meningitis pueden presentar fiebre, irritabilidad, rechazo a la vía oral, letargo, rigidez nucal, que es muy importante. Pueden presentar convulsiones, fotofobia y podrían presentar vómitos. Y en cuanto a otros síntomas que se pueden presentar, ellos pueden tener hipertensión endocraniana, diplopía, alteración de los pares craneales, anisocoria, bradicardia, hipertensión o apnea. También los niños podrían presentar la fontanela bombada, pero este es un síntoma ya tardío que no está asociada, no tiene que estar asociada a herniación. Y también pueden presentar artralgias, mialgias, anemia, petequias o púrpura. Y para el caso de la meningitis viral, lo más típico que se presente es fiebre, cefalea intensa, que suele acompañarse de fotofobia y vómitos. Entonces, en cuanto a los síntomas por edad, en los recién nacidos, los síntomas suelen ser más inespecíficos. Entonces, podríamos encontrar que tengan letargia, apnea, vómito, fiebre, irritabilidad, rechazo vía oral, pueden presentar diarrea, inestabilidad térmica, convulsiones. El abombamiento de la fontanela no siempre va a estar presente y mucho menos cuando ya el niño está deshidratado. Pueden presentarse concomitantemente otras manifestaciones como las petequias y el exantema purpúrico. Y los recién nacidos que se infectaron en el útero o durante el parto pueden experimentar dificultad respiratoria y shock dentro de las primeras 24 horas después del parto. Para el caso de los lactantes, estos van a cursar con fiebre o febrícula, vómitos, rechazo de las tomas, decaimiento, irritabilidad, quejido, alteraciones de la conciencia y convulsiones. En ocasiones pueden presentar rigidez nucal, pero bueno, sin embargo, a partir de los 8 o 10 meses ya es cuando hay más posibilidad de comenzar a presentar los signos meningios. Y para el caso de los niños mayores de un año, la forma clínica clásica va a ser fiebre elevada que cede mal con los antitérmicos. Pueden presentar cefalea, vómitos, convulsiones, igual rigidez nucal y aquí sí es más probable que presenten signos de irritación meningia como son Kerning y Brunzinski.
Entonces, alrededor del 33 al 50% de los recién nacidos pueden tener un abombamiento de la fontanela anterior, pero solo rara vez tienen rigidez nucal u otros signos meningios clásicos, porque estos se presentan típicamente en los niños mayores. Entonces, en cuanto al diagnóstico, como siempre, siempre es muy importante hacer una historia clínica detallada, saber desde hace cuánto comenzaron los síntomas y cuáles son los síntomas específicamente. Y muy importante, el examen físico. Hay que valorar los signos meningios, el signo de Kerning y el signo de Brudzinski. Entonces, este video es un video de demostración de cómo se realizan estos signos meningios. El signo de Brudzinski en el tronco consiste en flexionar el mentón contra el tórax, es como si exploráramos la rigidez de nuca, y el paciente va a presentar como respuesta altálgica la flexión de ambos miembros inferiores. La exploración de los signos meningios en los miembros inferiores también tienen un signo de Kerning y un signo de Brudzinski. El signo de Kerning es levantar el miembro inferior como si fuera la exploración del signo o la maniobra de la SEC para la cetalgia, y en caso de que sea positivo el compromiso meningio, la respuesta altálgica va a ser la flexión del miembro inferior. Para el signo de Brudzinski la maniobra es muy parecida, se eleva el miembro inferior, la respuesta altálgica es la flexión en el caso del compromiso meningio, y el signo de Brudzinski aparece como positivo cuando el miembro inferior contralateral también se flexiona. Ok, y estos otros videitos son ya con pacientes que sí presentan los signos meningios positivos. Entonces, este primero es el de Kerning. Es un videito, son videitos muy cortitos. Aquí tenemos el signo de Kerning, que obviamente se va a presentar en el paciente que está en supino, en el cual se fleja la extremidad a 90 grados y el paciente no va a poder extender la rodilla pues a este nivel. Ok, y el signo de Brudzinski sería positivo cuando esto ocurre. Es este que podemos ver aquí, en el cual pues está presente si el paciente está en supino. Al realizar la flexión del cuello, él pasivamente pues va a tender a flejar las rodillas por dolor. Aquí tenemos el signo de que podemos ver aquí, en el cual pues está presente si el paciente está en... Ok, entonces, la falta de, sí es importante que sepamos que la falta de estos signos meningios nunca me va a descartar el diagnóstico de meningitis, sobre todo en niños pequeños, menores de 2 años, que ya les he mencionado que es bastante probable que no los presenten. Entonces, ante la sospecha clínica de meningitis, se debe realizar una analítica general. Debemos hacer un hemocultivo. Se puede hacer también neuroimagen como tomografía de la cabeza o resonancia magnética del cerebro. Y la más importante es la punción lumbar. Entonces, en el caso del hemocultivo, se va a hacer para llegar con el diagnóstico etiológico, para saber cuál es el agente etiológico que me está causando la infección. Podemos encontrar en la tinción de Gram cocos Gram positivos como neumococo o el Streptococcus agalacti. También podemos encontrar cocos Gram negativos como meningococo o bacilos Gram negativos, que es Haemophilus influenza de tipo B. Y en el caso de la meningitis viral, lo que podemos encontrar son las proteínas ligeramente aumentadas.
Entonces, en la punción lumbar podemos, de los resultados que podemos observar son un recuento elevado de leucocitos, generalmente mayor a 500, con predominio de polimorfonucleares. También podemos encontrar las proteínas elevadas en más de 100 miligramos por decilitro y la glucosa generalmente va a estar baja, menor de 40 miligramos por decilitro, o también la podríamos encontrar en menos de 10 miligramos por decilitro. Entonces, estas son algunas de las contraindicaciones de la punción lumbar. Están las absolutas, que cuando existe hipertensión endocraniana, deterioro rostrocaudal, focalización neurológica, coagulopatía grave y evidencia de sangrado o infección en el sitio de punción, en estos casos se debe considerar realizar previamente el TAC o resonancia magnética urgente. Y para las contraindicaciones relativas de la punción lumbar, estas son inestabilidad hemodinámica o respiratoria, alteraciones en la coagulación, por lo que se debe compensar al paciente antes de realizar la punción lumbar. Entonces, para los laboratorios, este es un cuadro comparativo de cómo deberían ser los exámenes en un estado de un paciente sano, normal, en meningitis bacteriana y en meningitis viral. Entonces, los leucocitos en un paciente sano están entre 0 y 4. Cuando hay una meningitis bacteriana pueden encontrarse de 100 a 10.000 leucos, y cuando es viral se encuentran en menos de 1.000. Ahora, va a haber presencia en un paciente sano, las células van a ser mononucleares, mientras que en la meningitis bacteriana tienen predominio polimorfonucleares, y en la viral, igualmente como en el paciente sano, van a ser células mononucleares. La glucosa en un paciente sano debería estar en 2/3 de la glicemia central, que es alrededor, bueno, más de 50 miligramos por decilitro, pero en la bacteriana ya la glucosa va a ser menor de 40 miligramos por decilitro, y en el caso de la viral, la glucosa en realidad va a estar, normalmente suele estar normal. En el caso de las proteínas, en un paciente sano pueden estar de 20 a 45 miligramos por decilitro, y en la bacteriana pueden estar de 100 a 500 miligramos por decilitro. Si este fuera el caso, ya eso es un criterio para comprobar que sí es una meningitis bacteriana. Sin embargo, si tuviera, por ejemplo, de 30 a 300 miligramos por decilitro, no deberíamos descartar la posibilidad de que fuera una meningitis bacteriana, porque puede estar en las primeras etapas. Y en el caso de la meningitis viral, las proteínas pueden estar de 20 a 100 miligramos por decilitro. Ahora, la tensión de Gram, como ya les mencioné, en la normal, por supuesto que no se observaría ningún microorganismo. En la bacteriana, pues va a depender mucho de cuál es el agente causal. Y en la viral no deberían observarse ningún microorganismo. Ok, y esta tablita en realidad es prácticamente lo mismo que les acabo de mencionar, pero se las quise poner porque aquí me habla del aspecto del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en un paciente que está sano, el líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto claro, transparente, como lo podemos ver en la primera imagen de la izquierda, mientras que en la meningitis bacteriana va a tener un aspecto turbio, como en la imagen de abajo de la derecha. Y en la meningitis viral, este va a ser de igual manera como en un paciente sano, el líquido cefalorraquídeo va a tener un aspecto claro. Ok, entonces en cuanto al tratamiento, necesitamos darle un manejo de soporte al paciente. Debemos asegurar una adecuada oxigenación, ventilación y circulación. Tenemos que obtener accesos venosos y monitorización continua del paciente. También se recomienda mantener la cabecera elevada de 15 a 20 grados. Se debe tratar la hipoglicemia, la acidosis y la coagulopatía cuando éstas se encuentren presentes. Y muy importante, iniciar la terapia antibiótica adecuada de forma temprana.
La realización de imágenes radiográficas nunca debe retrasar el inicio de la terapia antimicrobiana empírica. Dicho tratamiento debe iniciarse antes de la tomografía de cráneo o cualquier neuroimagen si estos estuvieran indicados. Entonces, es vital comenzar el tratamiento lo antes posible en el curso de la enfermedad, ya que la demora o postergar el tratamiento puede contribuir significativamente a la morbilidad y mortalidad del paciente. Entonces, para el tratamiento empírico va a depender de la edad del paciente. En edades de 0 a 4 semanas, el antibiótico recomendado es ampicilina más cefotaxima o un aminoglucósido. Y en edad de 1 mes a la edad adulta, el antibiótico recomendado es vancomicina más cefotaxima o ceftriaxona. Ahora, una vez que se identifique el patógeno que está causando la infección, los antibióticos ya deberían modificarse para un tratamiento más dirigido. Entonces, ya este tratamiento es cuando ya sabemos cuál es el agente causal. Entonces ya va más dirigido por edad y por el agente etiológico. Entonces, en neonatos hasta 1 mes de edad, se recomienda un tratamiento combinado de cefotaxima de 50 miligramos por kilogramo intravenosa cada 6 horas hasta 12 gramos al día. Ampicilina en edades de 0 a 7 días es de 50 miligramos, igual intravenosa, pero cada 8 horas. Y si tiene edad de 8 a 30 días, es de 50 a 100 miligramos por kilogramo intravenoso cada 6 horas. El tratamiento alternativo va a consistir en ampicilina más gentamicina. Entonces, en la edad va a ser de 0, o sea, cuando el paciente tiene una edad de 0 a 7 días, la dosis sería 2.5 miligramos por kilogramo intravenosa o intramuscular cada 12 horas. Y si más bien tiene una edad de 8 a 30 días, es de 2.5 miligramos por kilogramo intravenoso o intramuscular cada 8 horas. Ahora, en edades de 1 a 3 meses, la primera línea de tratamiento es la cefotaxima. En este se van a dar dosis de 50 miligramos por kilogramo intravenoso cada 6 horas hasta 12 gramos por día o ceftriaxona en 75 miligramos por kilogramo inicialmente y luego 50 miligramos por kilogramo cada 12 horas hasta 4 gramos al día. Además de eso hay que agregarle ampicilina de 50 o 100 miligramos por kilogramo intravenosa cada 6 horas. Ahora, en edad de 3 meses a 7 años, lo que se recomienda es la cefotaxima de 50 miligramos por kilogramo intravenosa cada 6 horas hasta 12 gramos por día o ceftriaxona de 75 miligramos por kilogramo inicialmente y luego se disminuye 50 miligramos por kilogramo cada 12 horas hasta 4 gramos al día. Aquí se debe considerar el tratamiento con dexametasona, que serían en dosis de 0,4 miligramos por kilogramo intravenoso cada 12 horas durante 2 días, o de 0,15 miligramos por kilogramo intravenoso cada 6 horas durante 4 días. Y este se debe comenzar de 15 a 20 minutos antes de la primera dosis de antibióticos. Y finalmente, en edades de 7 años en adelante, el tratamiento recomendado es cefotaxima o ceftriaxona más vancomicina. Entonces, la dosis de cefotaxima es de 50 miligramos por kilogramo intravenoso cada 6 horas hasta 12 gramos al día. La ceftriaxona es en dosis de 75 miligramos por kilogramo, inicialmente luego 50 miligramos, inicialmente y después 50 miligramos por kilogramo cada 12 horas hasta 4 gramos al día. Y de vancomicina son 15 miligramos por kilogramo intravenosa cada 8 horas. Y en alguna literatura se recomienda agregar rifampicina de 20 miligramos por kilogramo por día, ese sí intravenoso. Ahora, una alternativa para los pacientes que presenten alergia a la penicilina es el meropenem en dosis de 20 a 40 miligramos por kilogramo intravenoso cada 8 horas.
Entonces, ok, eso es enfocado a tratamiento de meningitis bacteriana. Y en cuanto al tratamiento de meningitis viral, la mayoría de los casos de meningitis viral son benignos y autolimitados. A menudo los pacientes solo necesitan atención o apoyo y no van a requerir una terapia específica. Algunos expertos no recomiendan la terapia antiviral a menos de que haya encefalitis asociada. Entonces, en caso de que sí se les llegara a dar algún tratamiento, lo que se recomienda es administrarles aciclovir de 10 miligramos por kilogramo intravenoso cada 8 horas para meningitis por el virus del herpes simple 1 y virus del herpes simple 2. Ok, y este cuadrito es, es enfocado, digamos, más bien en el agente etiológico y cuál es el antibiótico que debería de darse. Si es el caso es por Streptococcus pneumoniae, se recomienda cefotaxima y vancomicina. Si es por Neisseria meningitis, penicilina. Si es por Haemophilus influenza del tipo B, es cefotaxima. Y si es por Listeria monocytogenes, se recomienda ampicilina. Y este es lo mismo que dije anteriormente, nada más que se los puse siento que está como más ordenado y más resumido como a la hora de estudiarlo, entonces ese cuadrito ahí les queda. Ok, y como conclusiones, que nos quede muy claro que la mayoría de los casos de meningitis van a ser virales. Y que es muy importante el inicio inmediato de la terapia antibacteriana empírica según corresponda para la edad y el estado del paciente, que es muy importante iniciarlo lo más pronto que se pueda. Después de la identificación del patógeno y la determinación de las susceptibilidades del paciente, se debe iniciar la terapia antibiótica dirigida según sea apropiado para la edad y condición del paciente. También recordar que está recomendada la terapia con esteroides, típicamente con dexametasona, y que la mayoría de los casos de meningitis viral son benignos y autolimitados, que no se necesita dar ningún tratamiento, nada más darle seguimiento, pero que en ciertos casos sí puede estar indicada la terapia antiviral específica. Esta es mi bibliografía. Y muchas gracias por su atención. Espero que la información haya sido de su ayuda.